Si México no hace el trabajo, lo harán los Estados Unidos. Es la más reciente amenaza de autoridades gringas, toda vez que, bueno, las últimas semanas hemos tenido eh, grandes declaraciones, grandes situaciones situadas en torno a la cuestión de Rocha Moya, bueno, de dos gobernadores en realidad, el caso de Maru Campos en Chihuahua, de Rocha Moya en Sinaloa, que bueno, ya tocamos la semana pasada aquí en este espacio de la Náusea TV, pero queremos darle una vuelta más al tema, toda vez que no ha dejado de estar presente en todos los medios de comunicación. Como pues, se puede adivinar, tanto por presión de la oposición como por parte de la solicitud de extradición de estos 10 personajes, sobre la cual abundaremos en un ratito más. Bueno, el caso de los agentes de la CIA, estando de forma, pues a todas luces ilegal en México, pasó a un segundo plano tras la solicitud de extradición del gobernador eh, con licencia ahora, pero pues todavía gobernador electo, bueno, todavía gobernador en funciones, Rocha Moya, y de un senador, un alcalde, también el alcalde de Culiacán y 7 personalidades más, y todo lo que se ha suscitado a partir de las declaraciones en la última semana de la presidencia, diciendo que, bueno, que no se iban a entregar porque Estados Unidos no ha presentado pruebas. Mucho se ha dicho también sobre si debe o no presentar pruebas Estados Unidos, pero lo que está en discusión, una vez más, retomamos el tema que Rafael y David pudieron abordar la semana pasada, pues es sin duda la cuestión de la soberanía mexicana, ¿no? La presidenta aparentemente defendiéndola a capa y espada, mientras que vemos acciones pues que dan a entender otro tipo de accionar por parte del Estado mexicano. Todo ello en un contexto en el que además se revelan por parte de medios asociados con el progresismo, asociados con la izquierda, el canal Red Latinoamérica, audios que vinculan a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado y exonerado por parte de los Estados Unidos, por parte de la administración de Trump, precisamente por cargos de narcotráfico, lo cual habla mucho también, por supuesto, de la política norteamericana, en el que, bueno, se vislumbra una estrategia de construcción no tanto de golpeteo político directo, de intromisión directa, sino precisamente de control mediático, de manejo de narrativas, de manejo de redes para, pues, para fomentar una intervención mayor en lo que, bueno, yo cierro esta presentación recordando lo que comentamos hace algunos meses sobre la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la que se hacía énfasis que el objetivo principal, que el objetivo directo, que el objetivo más inmediato para el hegemón en declive es precisamente el control sobre el hemisferio occidental, entiéndase, sobre todo el continente americano, lo cual vemos reforzado el día de ayer y el día de antes antier con publicaciones sobre la estrategia nacional contra el terrorismo y la estrategia nacional contra las drogas por parte de los Estados Unidos, que se enfocan en buena medida precisamente en lo que pasa por estas latitudes en el continente americano y con lo que ello conlleva, por supuesto, para el caso mexicano, pues siendo una de las fronteras más grandes, más transitadas del mundo y pues siendo nuestro vecino inmediato, el país del norte. Entonces, pues recuperemos un poquito, Jesús, el caso de Rocha Moya, todo lo que tiene que ver con este personaje, el caso de Sinaloa, el caso de Chihuahua y bueno, sobre todo las cuestiones relacionadas con estos dimes y diretes acerca de la soberanía. Sí, Héctor, gracias. Un saludo a nuestra audiencia. Sin lugar a dudas, un tema que entrelaza, digamos, diferentes ámbitos de competencia nacional, internacional y, por supuesto, de carácter histórico, ¿no? Para empezar, pues, ¿dónde es, no? Sinaloa, la cuna histórica, digamos, del narcotráfico más relevante desde los años 80 en México y bueno, la cuna de importantes cárteles y líderes criminales en el país, que valdría la pena recuperar un poco la idea de cómo justamente esta cuestión que es el narcotráfico ha estado ligada históricamente a Estados Unidos y no, o sea, no tiene que ver solamente desde la guerra contra el narco, de Calderón o desde los últimos tiempos en el gobierno de AMLO y de Sheinbaum, sino justamente porque, bueno, buena parte de la producción eh, cada vez mayor, digamos, de estupefacientes en la zona y en México en general, pues tiene que ver justamente con los requerimientos que en el entorno de la Segunda Guerra Mundial eran vitales para Estados Unidos y posteriormente, una vez acabada, toda la dinámica, digamos, de combate al mismo tiempo que alianza de los gobiernos con el narcotráfico, ¿no? Mucho se ha acusado al gobierno de la 4T de estar aliados con este u otro cártel, pero bueno,
lo cierto es, y creo que con esto podríamos iniciar como tal el análisis del caso de Rocha Moya, todos los gobiernos de México han estado de una u otra forma en diálogos con los grupos criminales. Y esto no tiene que ver con una cuestión de ética, no tiene que ver con una cuestión de moral en términos políticos, sino con la necesidad imperante de los poderes, en este caso el poder del Estado, de lidiar con otros poderes que están en el territorio y que si bien aquí no podemos dirimir quién manda a quién, yo sigo pensando, tal vez ilusamente, que un Estado es más poderoso que un grupo de criminales, llámenme loco tal vez, eh, pero esto enmarca la cuestión en Sinaloa, porque incluso se ha dicho constantemente, y esto es, Rocha Moya tiene nexos con el narcotráfico, difícilmente no los tiene, porque como cualquier gobernador que quiera tratar de gobernar un estado como Sinaloa, tiene que tener diálogos con el narco. No vamos a decir que esto esté bien o esté mal, sino simplemente que esto es algo real de una dinámica de un estado que sí se ha visto debilitado, digamos, en sus funciones de procuración de justicia y de control del territorio desde los últimos 15 años en México de forma más evidente, ¿no? Si no es que más tiempo de unos 20 años, perdón. Entonces, pero bueno, ¿quién es Rocha Moya? Hay que revisar. Para empezar, pues ya tiene la pena, ya tiene la cruz en su nacimiento, porque pues Rocha Moya es de Badiraguato, miembro del Partido Socialista de México, del PSUM, también fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, justamente su cuna es lo que hace también que muchos consideren pues, hasta cierto punto natural que tenga conexiones de una u otra forma con los grupos del narcotráfico. Posteriormente a esta militancia y algunas otras trabajos que ha desempeñado en términos políticos, Rocha Moya se desempeñó primero como senador y después como gobernador ya con Morena y ha sido un importante aliado para Morena en Sinaloa. Por ello encontramos los clips también de Andrés Manuel diciéndole casi casi hermano. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Andrés Manuel le decía hermano casi a cualquier candidato que tuviera enfrente. Recordemos a Cuitláhuac y no es como que cualquiera se pueda ufanar de ser familiar de Cuitláhuac. Y entonces a Rocha Moya se le está acusando de que, en concreto, de ser aliado de el grupo de los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa. Una acusación fundada principalmente en la supuesta participación que Rocha Moya tuvo para el traslado del Mayo a Estados Unidos, porque supuestamente se iba a reunir con él. Una operación que, por cierto, pudo ser la antesala o pudo ser una buena muestra de lo que Estados Unidos pretendía estar haciendo en México. Recordemos que esa extradición del Mayo está plagada de dimes y diretes en torno a si básicamente las autoridades gringas llegaron y lo secuestraron sin intermediación de autoridades mexicanas, lo cual ya estaría bastante delicado. Entonces, el gobierno de Rocha Moya en Sinaloa estuvo plagado, digamos, de críticas en torno a la cuestión de la violencia, no solamente por el aumento que se presentó a partir de 2023, vamos a ver unas gráficas aquí en pantalla, no solo con el aumento de la violencia, en particular de los homicidios, sino porque incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, como es Casa Común, ha argumentado que la Fiscalía ocultó cifras de homicidios durante su gobierno, ya sea por reclasificación como por subregistros, lo cual pues nos presentaría que esta situación de violencia ya de por sí muy difícil, pues no es, digamos, del todo realista, no acaba de reflejar la realidad. Entonces, ¿por qué será que con todo esto, con todo este discurso, con todos estos datos que ponen al menos en entredicho la pureza o la limpieza que podría tener Rocha Moya como político en torno a los carteles, la presidenta Sheinbaum y todo Morena lo está defendiendo? Más allá del hecho de que pues, tienen que hacerlo porque es miembro de su partido, ya podemos ver los asegúnes de cómo lo están defendiendo, que tienen que ver con la licencia que pidió de gobernador. Lo cierto es que el caso de Estados Unidos, muy difícilmente o para solo algunos obtusos, puede parecer como un verdadero caso
para tratar de acabar con la violencia y con los cárteles en México. Y esto se sustenta no solo por lo que Héctor comentaste respecto a la estrategia de seguridad que Estados Unidos busca implementar en América Latina, este llamado este, doctrina Monroe, pero nueva, la doctrina Monroe, este, sino por lo que se reveló últimamente en estos medios que mencionaste. Si se ponen a ver los auditorios, esto parece guión de película, porque es que parece que todo va en fases subsecuentes perfectamente acomodadas. Primero, Maru Campos se ve envuelta en este lío respecto a la intromisión de la CIA. Curiosamente, justo una semana después salen las acusaciones contra Rocha Moya y un montón de gobernadores, todos vinculados a Morena, que diluye esa crítica hacia Maru. De hecho, más bien refuerza la dinámica y el discurso. ¿Cuál es el discurso? La oposición trata de combatir al narco con la ayuda de los benévolos Estados Unidos, mientras que la presidenta no quiere la ayuda porque está protegiendo a los niños, ¿no? Y este discurso podría parecer realista para algunos obtusos, pero con los últimos audios que salieron de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, pues ya no es tan fácil de justificar. Estos llamados documentos que se llaman el Honduras Gate implican que este protagonista de la historia, Juan Orlando Hernández, se filtraron unos audios de él con otras autoridades hablando de una operación de Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? Este expresidente, curiosamente, estaba condenado a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos y ahora indultado por Trump en diciembre de 2025, parece ser la punta de lanza, parece ser la cuña que se va a poner en Centroamérica para tratar de establecer esta campaña en contra de México, Colombia y Brasil mediante un nuevo canal de noticias y redes de comunicación, podríamos llamarle Latinus 2.0 si usted quiere, pero peor porque ahora sí ya viene directamente con dinero de Argentina y dinero peor aún de Israel. Y es que en esto, Héctor, y con eso terminaría para también saber tus impresiones, es que es difícil ahora llamar a alguien conspiranoico con muchas de las teorías, porque es que cuando muchos de nosotros decimos que todo está conectado, que las mismas armas que se ocupan en Israel, perdón, en Palestina, para acabar, para generar este genocidio del cual hemos hablado incansablemente, son las mismas que se ocupan para acabar con las comunidades y con las resistencias en América Latina, pues no es una locura, es que es verdad, es que estas alianzas políticas que se tienen entre Estados Unidos, Israel, Argentina y algunos otros poderes, tienen, digamos, una dinámica geopolítica de reacomodo en el cual Estados Unidos, como el hegemón en decadencia, trata de aferrarse con uñas y dientes a lo poco que le queda ante el avance de Estados Unidos. Y esto, para terminar, pues tiene como corolario justamente una estrategia basada en expulsar los intereses chinos de toda América Latina, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues ahora ya no con estas dictaduras del Plan Cóndor, ahora parece ser que va a ser nuevamente con los gobiernos de derecha tipo Milei, que se buscan implementar y que han avanzado en América Latina y cuyos últimos bastiones de resistencia, no diré de izquierda, pero últimos bastiones de resistencia soberana, podríamos decir hasta cierto punto, pues son Petro, Lula y Sheinbaum, ¿no? Sí, y cada uno de ellos con sus vicisitudes internas, ¿no? El año que viene o este año, me parece, hay elecciones en Colombia. Parece que Iván Cepeda todavía va por delante en las encuestas y demás, el continuador de la política de Petro, pero pues no sabemos a la mera hora, ¿no? Y sí, dijo un montón de cosas que comentar. Si a estas alturas alguien se cree que Estados Unidos todavía busca democracia, derechos humanos y protección a la salud, tanto de sus pobladores como los nuestros, pues no sé qué hace viendo la Náusea TV, aunque seguramente no habrá ninguno que esté a estas alturas con esas ideas. Y la otra parte que decía Jesús, bueno, no se trata tanto de conspiranoia, sino pues de acciones reales, de política real, ¿no? Yo por mencionar brevemente un caso, bueno, sabemos de la intervención de ese país en Oriente Medio, de ese enclave estadounidense en Oriente Medio, pues tan solo desde Peña Nieto y Pegasus y todo y esta compañía Logitech, Security Tech,
Es decir, no se trata tanto de cuestiones conspiranoicas, sino de intereses reales, de intereses, no, a lo mejor no de Israel como país, sino de las empresas israelíes, que también son bastante poderosas. Por ahí veía yo que ayer publicaban la carta o la tarjeta de inmigración de la tatarabuela de la presidenta Sheinbaum para construir una narrativa ahí sí antisemita, que bueno, no es el caso y no es lo que estamos haciendo nosotros, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, continuar un poquito con lo que planteabas primero me parece interesante y me parece pertinente eso, rastrear la cuestión en términos históricos. La intervención de la DEA, de la CIA, de las agencias norteamericanas es una constante en la política nacional, con virajes importantes a lo mejor en las últimas décadas, ¿no? Recordemos, por supuesto, que Calderón, y que no hay que dejar de recordar de dónde viene Calderón en ese 2006. Por cierto, en ese 2006, con un triunfo a todas luces contestado, fraudulento, en buena medida, pues se intenta legitimar hace precisamente 20 años. En diciembre del 2006 es cuando empieza todo este desastre que seguimos viviendo. Son 2 décadas ya con esa situación, ¿no? Por supuesto, en ese momento hay que imaginar la intervención masiva que tuvieron agencias como la CEA, como la CIA, perdón, como la DEA en territorio nacional, y que con López Obrador, habrá que decirlo, se puso un freno relativo, porque tampoco vamos a pensar que se borró toda forma de cooperación con estas agencias, o de intervención más bien, pero sí se pusieron ciertas restricciones, sobre todo a la DEA, porque bueno, la CIA es la CIA y la CIA opera pues de una manera encubierta, básicamente pues es su leitmotiv, ¿no? Esa, una cuestión. Segunda, a veces se nos olvida que México es un territorio enorme, creo que es el 10º país más grande del mundo o algo así. El Estado mexicano no es un Estado que lleve 200 años existiendo, es un Estado, yo diría que no tiene ni 80 años construido como un Estado más o menos eficiente y relativamente eficiente, sobre todo en lo que comentabas, ¿no? En ciertos territorios, mucho hemos hablado o hemos comentado que hay partes de Chiapas, hay partes de Oaxaca que el Estado mexicano no controla simple y sencillamente porque no llega, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, en el norte. Hay quienes dicen que de las principales causas de la pérdida de la guerra con los Estados Unidos en el siglo XIX y de la pérdida de esa mitad del territorio, pues que básicamente estaba desocupado. Parcialmente cierto, no es la única explicación, pero es cierto que es territorio al que el Estado mexicano no llegaba de forma eficiente y eso ha pasado en estados como Sinaloa, como Chihuahua, en función de lo que comentabas de estas alianzas tácitas, implícitas, a veces más directas, a veces más explícitas, con grupos de la criminalidad, ¿no? Creo que la palabra que ha estado de moda en estas últimas semanas, décadas, es la famosa palabra de la connivencia, ¿no? Una aceptación tácita de que los grupos del crimen organizado son una realidad y son una realidad política, son una realidad económica, aunque a lo mejor no intervenían de forma tan directa, como volviendo al caso actual, sí parece que lo hicieron en el 21 para la llegada de Rocha Moya a la gobernatura, ¿no? Ahora, como tú bien comentabas, esto no quiere decir que antes que el PRI no tuviera relación. Hay que recordar que Sinaloa era uno de los bastiones del PRI todavía, ¿no? Fue de los últimos estados que pierde el PRI. Recordar que esa forma de morenismo que se construye en Sinaloa le debe mucho a Rocha Moya. Con eso no estamos diciendo que sea un personaje impoluto, ni mucho menos, sino que la forma precisamente en la que se fue construyendo Morena desde el 2014, desde las primeras décadas de este siglo, dependió mucho precisamente de personajes con arraigo local, con trayectorias más o menos de trabajo social, que bueno, ya cuando llegan al poder, pues se convierte en una situación distinta. Pero ayer yo escuchaba decir que el López Obradorismo se entiende como rochamoyismo en Sinaloa, al menos en los primeros 2, 3 años de gobierno de este señor, hasta el caso famoso de lo que acontece con el Chapo, con el sobrino del Chapo y la extradición o el secuestro, o como se le quiera llamar, del Mayo, ¿no? Mencionabas también, por ejemplo, que Rocha Moya fue rector de la UAS, pues en ese momento fallece o es asesinado también el actual rector. Es decir, esas disputas de poder han estado presentes siempre entre autoridades locales, autoridades estudiantiles y gente que controla efectivamente territorios, que es el caso. Pues bueno, creo que el panorama de Rocha Moya lo que pinta es eso, ¿no? Una connivencia histórica con el crimen organizado. Ahora, nos venimos a la actualidad con la situación que comentas y efectivamente lo que vemos es una constante amenaza, una constante incidencia, una constante presión por parte de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano a responder a ciertas lógicas. Y tú cerrabas diciendo, al final del día, como escuché por ahí, el enemigo final es China, en todos los aspectos. Entonces, no hay que dejar de recordar que en julio del 2026, es decir, en 2 meses, comienza la revisión del TEMEC. Y desde el primer programa que hicimos
en torno a la figura de Donald Trump y a sus políticas en este segundo mandato, lo dijimos, el objetivo principal de Estados Unidos no es invadir a México, no es mandar a detener a algún gobernador como lo hizo con Maduro, es una mejor renegociación de ese TEMEC, ¿no? A lo mejor en términos bilaterales, a lo mejor en términos que ya no impliquen tanto a Canadá, sino negociarlo, insisto, de forma bilateral, pero con un objetivo en mente, que es aislar a China o procurar que México se aísle de China, lo cual hay que decir, cierro con esto, México ha estado haciendo por cuenta propia, porque dice la presidenta, es que nosotros sí hemos hecho cosas, que no nos acusen de no hacer cosas. Sí, por supuesto. Entre esas cosas que ha hecho, aranceles del 50-70% a más de 1.400 entradas de productos chinos, el alejamiento en términos logísticos con varias de las industrias importantes, en fin, todo eso sumado a que, bueno, esta defensa de la soberanía, pues parece que, y ahí sí, digamos, no podemos dejar de darle la razón a la oposición, se envuelven en la bandera, en el caso de Rocha Moya, pero por ejemplo, no hay protestas cuando mexicanos fueron detenidos por Israel en la Global Summit, no hay protestas en términos internacionales más vehementes, simple y sencillamente cuando se trata de Rocha Moya, pues ahí sí entran las acusaciones de que sí hay pruebas, de que sí no hay pruebas, de que sí la intervención extranjera, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta cierto punto, Héctor, porque justamente algo que decían por ahí es, ¿qué tanto van a proteger o qué tanto están dispuestos a proteger a Rocha Moya? Y yo siento que ni siquiera es una alianza tan fuerte en términos de que Sheinbaum no lo entregue por principios de su partido, sino porque sabe que es el primer paso. A ver, cuando salió de lo de Rocha Moya y los demás casos, por ahí se empezó a hablar incluso de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, lo cual ya son palabras mayores, no por ser un muy gran político, sino porque es el hijo del líder de la 4T. Entonces, eh, hay que ver hasta dónde está dispuesta a proteger a Rocha Moya, porque bueno, ya les quitaron el fuero. Por ahí varias autoridades también del gobierno federal salieron a hacer énfasis. Una vez que se fue del cargo, ya no tiene fuero, ¿eh? Si alguien le quiere hacer algo, si alguien se lo quiere llevar, pues ustedes verán, ¿no? Pero nosotros lo vamos a entregar. Eso sí, valiente defensa que le están haciendo a su miembro del partido, lo cual tampoco es que yo diga pobrecito, porque genuinamente, a ver, cuando resalto ese hecho, Héctor, de que todos los gobiernos de Jalisco deben de haber tenido de una u otra forma alianzas con el narco o pláticas con el narco, pues no es para exculparlos, ¿no? La situación de violencia en Sinaloa es una locura y no se ve un cambio pronto, al igual que en todo el país. Y de eso hemos hecho eco continuamente en este programa y también de la crítica hacia el gobierno de Sheinbaum. Lo cierto es que no lo podemos hacer como lo hace Latinus, hablando de que básicamente protegen a los narcos, porque eso lo han hecho todos los gobiernos. Y porque nuevamente la táctica que Estados Unidos sigue no es la de acabar con el narco, es la de apretar más al gobierno justamente en los albores del tema que tú señalabas. Entonces yo creo que Sheinbaum está, como en muchos casos, caminando en una cuerda floja. No es muy buena oradora, pero es buena para hacer equilibrio al parecer, porque tiene que estar cumpliendo para dos lados, tratando de mantener a cierto punto la poca soberanía que le queda a México frente a Trump, pero tampoco sin hacerlo enojar demasiado, porque sabemos que dependemos completamente de ellos, ¿no? Lo cierto es, y con esto igual para que tú lo consideres, eh, pues, que le hicieron ahora sí un buen discurso, porque otra vez en el aniversario de la batalla de Puebla salió a hablar sobre soberanía y salió a darle algunos golpes a la oposición y a los periodistas, pues señalando justamente cómo en todas las invasiones precedentes en la historia de México, pues siempre ha habido algunos sectores internos que justamente claman por la intervención. Pero bueno, para desgracia del PAN y de toda la recua de periodistas que piden una invasión, eso nunca va a pasar. A Estados Unidos no le conviene generar más inestabilidad en México. Solamente quieren hacer que Sheinbaum entienda nuevamente, pues quién tiene la sartén por el mango. Sí, exacto, venderle cara su permanencia, ¿no? Yo digo, más que
que garantizar lo poco o mucho que tenga México de soberanía. Yo creo que lo que busca garantizar Sheinbaum es esa legitimidad que bien o mal mantiene Morena todavía, ¿no? En términos discursivos, en términos de narrativas, aunque el país en buena medida siga siendo un desastre, no por culpa de la Cuarta Transformación, eso pues creo que ya sobra repetirlo, pero bueno, por decirlo una vez más, por la descomposición del país desde los últimos 20 años, insisto, que se cumplen ahorita en diciembre desde esa intervención, ¿no? Sí, digamos, sobre la pérdida de fuero, etcétera, etcétera. Yo creo que precisamente es eso, es una estrategia, ¿no? A mí me recordó, por decir algún caso, el caso de Cienfuegos. Pido licencia, ya no tengo fuero, entonces me va a investigar la FGR y la FGR va a sacar un comunicado diciendo que no hay absolutamente nada, por lo tanto no se va a extraditar y no se va a continuar con ningún proceso. Y en 30 días Rocha Moya está de regreso en la gobernatura, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un caso así, puede ser un caso de, ¿cómo le llaman? De control de crisis, de manejo de crisis, cuando efectivamente la intención no es que, o al menos, digo, adivinar a estas alturas del cuento si Estados Unidos se va a atrever a hacer algo más, insisto, tipo Maduro, pues creo que ya no está fuera de la discusión, aunque bueno, que tampoco es algo que veamos muy probable, pero lo cierto es que, como dices, no es la intención de desestabilizar México. No, y que aparte también la gente se hace unas historias, porque digo, gracias también a los medios, ¿no? Que si Rocha Moya, que si el Palacio de Gobierno lleno de militares, porque lo vayan a llegar a secuestrar, luego que si se fue Sheinbaum a Palenque, ¿no? Y casi casi un dispositivo de seguridad porque no vayan a raptar al peje, o sea, no va a pasar, o sea, eso, todo eso espectacular, no, o sea, la política entre México y Estados Unidos ya tiene muchos años que dejó de ser espectacular, es mucho más aburrida y mucho más tras bambalinas, ¿no? Y bueno, yo aquí, solo por terminar, yo no sé qué papel haya tenido en ese sentido el hecho de que a Luisa María Alcalde la hayan quitado de su puesto como dirigente de Morena, que a ojos de muchos de nosotros era bajarla de nivel, era, ok, te equivocaste, te encontraron cosas, te bajo de puesto por parte de Sheinbaum, porque ahora la que se le viene estando como encargada de cuestiones pues, técnicamente legales de la presidencia, y que es hasta cierto punto la que ha tenido que estar saliendo a dar la cara y decir por qué sí o por qué no a la extradición y por qué legalmente. Entonces yo no sé si eso ya estaba preparado o fue una suerte, no sé si buena o pésima para Luis María Alcalde el ahora estar en esa posición. Eh, tendremos que tocar el caso de Morena, porque sí, ese enroque con Adriano Montiel ahora en la presidencia de Morena, pues da cuenta también de la llegada de viejos grupos, los grupos asociados con Bejarano y por lo tanto con López Obrador, a pesar de que, entonces también esto que quieren hacer ver de que hay una pelea a muerte entre los grupos de Sheinbaum y López Obrador, pues también es muy relativo, ¿no? Pero bueno, seguramente tendremos ocasión de tocar el tema de Morena en un futuro cercano. Digo, por cerrar con algunos comentarios en general, ¿no? Como dices, la política entre Estados Unidos o la relación política entre Estados Unidos y México no es espectacular, pero sí es pragmática a más no poder, ¿no? Por un lado y por el otro. Ayer escuchaba yo a Lorenzo Meyer diciendo, pues es que México no tiene soberanía externa porque somos quien somos frente a quien tenemos en el norte, pero tenemos soberanía interna. Entonces, bueno, Meyer se inventó ahí esta división ahí un poco sacada de la nada, pero bueno, esos resquicios de México en términos discursivos, en términos de mantener un relato, se han mantenido. Sabemos que, por decir un caso, con la, el caso de Cuba, ¿no? Durante todo el siglo pasado. Entonces, bueno, México siempre ha tenido sus márgenes de maniobra. Y pues cerrar con eso, ¿no? Si efectivamente sabemos que el interés de Estados Unidos o que a Estados Unidos le interesaría mucho más tener un gobierno cipayo, como lo fue el de Calderón, como lo fue el de Peña Nieto, lo cierto es que sabe que tiene que convivir con Morena cuando menos en otros 3 años, cuando menos el próximo sexenio. Tampoco es tan fácil montar una narrativa mediática que deshaga esa legitimidad que yo comentaba que López Obrador fue consiguiendo a lo largo de los años y que Morena mantiene en buena medida también por los desastres que fueron los gobiernos neoliberales, por usar un término pronto y rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, va a seguir existiendo esa colaboración entre los dos países. Mira, por señalar un poco más, ayer escuchaba yo a uno de los periodistas tradicionales de Sinaloa, Bojorquez, quien fue compañero también de quien asesinaron hace 10 12 años, eh, diciendo, efectivamente, cuando llega Sheinbaum, decía, prácticamente quien está gobernando hoy Sinaloa es Harfuch.
Harfuch y su gente. Y entonces dice, sí hemos visto un aumento impresionante de detenciones, de redadas, de confiscaciones, etcétera, etcétera. Sí hay un cambio en la política, no un cambio suficiente, no un cambio que le dé la vuelta a 50 años de penetración de los grupos del crimen organizado, pero sí hay, digamos, aspectos que se pueden diferenciar. En algún momento tendremos oportunidad para juzgar de forma integral la estrategia de seguridad, pero sí hay cambios y termino con esto, decía, sí hay una cooperación con los Estados Unidos que hasta se va de las manos. Ahorita nos concentramos en el asunto de la extradición de Rochamoya, pero él decía, hay entre 10 y 15 detenciones a la semana con el objetivo de extraditar. Es decir, se está mandando gente constantemente de México a los Estados Unidos, esas que se dan en términos judiciales, más los 90 y tantos que les hemos entregado, más los 90 y tantos que hemos deportado de forma a todas luces ilegal y demás por parte de la presidencia. Pero esa cooperación está ahí, ¿no? Los golpes mediáticos van a seguir. Fue interesante que en este mismo contexto surgieran esas declaraciones de Juan Orlando Hernández. eh, Precisamente para que no nos olvidemos de que esa campaña está ahí, está montada y tiene objetivos claros, ¿no? Que es revivir a la derecha tradicional mexicana, revivir esos grupos de oposición, recordar que vino Ayuso, recordar a tu amigo Pedro Miguel diciéndole que se lleve los huesos de Hernán Cortés, en fin, discusiones burdas, discusiones sin ningún sustento político ni ningún trasfondo real, pero que sin duda mantienen estos relatos, estas narrativas que se intentan construir, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sí, no, para beatificarlo si quieren, se lo lleven. Lo cierto es, como decías, y con eso termino, recordar justamente eso, que es una campaña orquestada también, que tiene tintes de verdad, porque no todo es mentira, por supuesto, y una campaña en la cual gente como nosotros no participa, porque caramba, cuando le sacamos a Morena, que somos de la derecha, y cuando, como en este caso, podrían pensar que defendemos a Morena, pues somos completamente 4T, ¿no? Entender que el periodismo, hay periodismo vendido, hay opinión vendida y hay esfuerzos también que desde la objetividad tratan de, no desde la imparcialidad, desde la objetividad, pues tratan de sentar todo el espectro de posibilidades de una lógica política muy, muy compleja, ¿no? Sin duda. Y pues con el afán de analizar lo que está pasando, pues precisamente para poner los puntos sobre las is donde corresponden, no sobre los discursos y sobre las grandilocuencias, tanto de un lado como de otro, ¿no? Pero bueno, le hemos dado una revisión más, no dejaremos de tocar el tema, la cuestión internacional también la hemos estado siguiendo, entonces veremos qué nos depara la próxima semana y por aquí nos encontramos próximamente. Como siempre, solicitarles el apoyo al canal, el compartir, el darle un like, el seguirnos y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias, Jesús, gracias a todos.